¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva tertulia magallánica de aquí, de la Perla del Estrecho. Con don Mario Arturo, con don Esteban y con dos invitados. Hoy día estamos de pedagogos. ¿Ah? De docencia. De docencia. Dos grandes invitados, don Lucho Legaza y Cabezón Legaza. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Por favor, ya empezamos. Y don Ernesto Fernández de Cao, hijo de uno de los hombres que inició el turismo en Magallanes. Correcto, fundador. Fundador del turismo en Magallanes y amigo de mi padre. Eso. De la barra de la Escandinavia. Exacto, y otras barras por allí. Por ahí. ¿Ah? Oye, bienvenidos. Vamos a conversar acerca de qué pasa con la docencia antigua, cómo era y cómo es ahora. Ernesto ha escrito varios libros también que nos va a ir mostrando. Pero para entrar en materia, cuéntenos un poco quiénes son. ¿Usted nació en Punta Arenas? Sí, es el producto típico de la región. Claro. Sí, puntarenense. Mis padres no eran magallánicos. Mi papá era de Linares. ¿De Linares? Mi mamá sí, perdón. Digo de Linares acá. Una historia larga. Yeah. Primero perteneció a la Armada. Por ahí llegó aquí a Punta Arenas, se quedó, se desembarcó, ingresó a la empresa portuaria y de ahí empezó la historia de la familia Legaza Soto. Llegó Miguel, que es mi hermano mayor, José, que también fue profesor y falleció hace poco, o sea, hace unos años ya, mi hermana y yo. Siempre afincados en el sector sur, barrio sur. Barrio Sur, específicamente. Población Fitzroy. Ah, ya. Y después la población que se construyó, que era como la última frontera. Nosotros vivíamos allí, era Miraflores con Centeno. Ya. Y de allí hacia arriba no había nada más. Campo. No, pues campo. Y después, bueno, uno ve con el tiempo cómo fue creciendo eso, y ya, eso que eran lecherías antiguas, donde está el Unimar Sur ahora, eso está todo poblado, donde tú ibas a andar en trineo, buscar calafate, eso ya no, son poblaciones, y a mí me llama la atención, porque yo cuando de repente voy, salgo está todo poblado. Impresionante. Claro, de ahí viene la historia de la familia. ¿Y tus estudios, Luis? San José, los 12 años. Los 12 años entraste a... 12 años. Primero básico. Primero básico. ¿En el nuevo San José? No, en el antiguo. Siempre preparatorio. El antiguo. ¿Egresaste qué año? El 77. Un par de años después... El 77 junto con Esteban. Si con Esteban somos compañeros de fue un año después que nosotros, ahora resulta ser como 3 años después. Yo soy desmemoriado, pero sé que salí del San José. Nosotros salimos en 74. Ya, nosotros salimos el 77, Esteban estaba en el Borgatelo y yo estaba en el Torre. Pero hicimos un recorrido junto ahí de amistad, de camaradería. Sí, yo egresé el 77. Mira, Claro. Esteban, 8 programas vamos a tratar. Vamos a ver que aclarar ese punto. Y después mis estudios superiores fueron en la Universidad Austral de Valdivia. Igual. La gran universidad. Ahí, Isla Teja. En la Isla Teja, bellísimo. Valdivia es muy, muy bonito, tiene su encanto Cuando no llueve. y sus desencantos. Porque yo decía, ahí cuando llueve ese tipo, está el carácter. Es tanta la lluvia que... Mucho magallánico estudió Muchísimo, porque era como casi una colonia, una prolongación. Yo creo que era porque lo más cerca para continuar los estudios que teníamos de la región es como cuando se iba de vacaciones a Madrid, porque era lo más cerca. Me imagino que, oye, a la universidad, Valdivia. Y mi hermano ya estaba estudiando también. Mi hermano estudió en ese tiempo la carrera de castellano. Y cuando yo ingresé, existía castellano y filosofía. Entonces hice en esa coctelera, digamos, nos metieron... ¿Es profesor de castellano? Profesor de Estado en castellano y filosofía. Esa fue y después que egresé me vine inmediatamente a Punta Arenas. Al Terruño. Y estuve 3 años trabajando en Puerto Williams. Ah, sí. Haciendo patria. Haciendo patria. Okay, Bellísimo. Base naval, autoridades navales. Después llegó el alcalde nominado, como le llamaban en ese tiempo. Que también era un exmarino. Claro, militar era. Y muy buenos recuerdos de Puerto Williams. ¿Qué año estamos hablando? 84, 83, 84, por allí, 85.
o por allí, digamos, no me acuerdo. En Valdivia te hizo clase Jorge Villas. Claro, a mí no me hizo clases. Filósofo. No alcancé a estar con el último filósofo latinoamericano, don Jorge Villas. Pero tú te acuerdas, ¿no es cierto, Ernesto, Sí, cuando pues. hacía de repente en los Paraninfos, estas conferencias, Una autoridad. era de tope a tope. En las escalas sentado. Y era filosofía pura. No necesariamente, iba más allá de la cosa Aplicar la filosófica dura, digamos. Ya, entiendo, la filosofía ¿Tú te aplicada. acuerdas, Ernesto, que él siempre frecuentaba el Café Paula? Sí, Eso yo te iba a decir. Sí. Yo lo vi a Jorge Milla jugando ajedrez en el café. Y con Paula. muchos alumnos. Sí, se rodeaba de muchos Café, alumnos. Tostadas con palta. Café y tostadas con palta. Y tú te acercabas, don Jorge, me puedo sentar, pero por supuesto. Y tenías la oportunidad de estar al lado de esa eminencia que era maestro. Yo lo vi jugando ajedrez en el café Paula con un alumno. Oye, qué bueno escuchar que los alumnos se juntaban en un café, man, porque en 6 temporadas han sido Pura cerveza. pura cerveza. No, pero bueno, digo yo, perdón, Mario. Ernesto, cuéntanos de ti. Nacido en Magallanes, nacido y criado en Punta Arenas. Mis padres, ambos magallánicos también. Mi abuelo ya vienen del viejo mundo. Mi abuelo por parte de mi padre, español, y de mi mamá también, español. Uno andaluz, del sur de España, el otro más al norte de León, Astorga. Perdón, por eso que el primer libro que vamos a mostrar de Ernesto, ahora lo entiendo, Inmigrantes Españoles Forjadores del Desarrollo de Magallanes. Bonito testimonio de la inmigración española en la zona. Bueno, justamente lo escribí porque dije, voy a escribir algo de mi ancestro, de mi padre, o sea, de mis dos abuelos, y fui encontrando que muchos españoles, bueno, de los españoles se conocía José Menéndez, y de los grandes españoles, José Montes, que es Victoriano Rivera, pero los otros que hicieron pequeña, mediana y gran empresa no se conocía mucho. Menéndez, Montes, Rivera, qué sé yo, en fin. Entonces empecé a investigar y encontré que había un panadero, había un hojalatero, ferretero, de todo, que hacía fletero, en fin, y fui de a poquito y, ¿no es cierto?, encontré más o menos 300 españoles, y esto quedó chico, porque si yo quisiera ampliarlo, hay más españoles que hicieron. No, pero este no fue tu primer libro. No, este no fue el primer libro fue del golf. Ah, ¿sí? Sí. Yo pensé que era el de Magallanes. Bueno, el primer libro fue del golf, y la verdad es que yo, como soy deportista, practico golf, y dije, ¿hay algo sobre el golf en Magallanes? No. Voy a averiguar sobre el golf, y la verdad es que fui reuniendo documentación, fotografía, documentos, en fin, y así nace el primer libro de golf, que es netamente de investigación. Ernesto, pero tú eres profesor de historia. Profesor de historia. Perdón, Mario. también de la Universidad Austral. De la Universidad Austral, sí. ¿Y estudiaste dónde? Estudié en Valdivia. No, pero la básica. La básica la estudié en la Escuela Superior de Hombres número 1, frente al Lomit. Al Lomit, que antes se llamaba Setsibón. El Setsibón, Y claro. ahí tenemos, yo recuerdo a mis profesores básicos. ¿Doña Julia Algueta te hizo clase? Julia Algueta, profesora jefe. Mira, primero y segundo básico. Claro, Ella me pues. enseñó a leer. Sí, profesora jefe, gran Dura profesora. pega tuvo, ¿o no? Dura Casada con Elías Cruz. Con Ordelías Cruz, Y- grande militante del Partido Comunista de Punta Arenas. Exactamente. Eduardo Agüero Pletikosic, profesor jefe también. Estaba Yolanda Alderete. Doña Orlando. Estaba también como director Humberto Seguel Cuevas. Don Humberto Seguel, yo de él me acuerdo. Y era un colegio donde en realidad iban muchos conocidos ahí llegaban. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 70 y tanto, 70 y... Ahí doña Julia todavía está, porque doña Julia me hizo el año 63 y 64. Claro, no, yo egresé a ver 76, y 76 después me fui al liceo de hombres, y ella fue la profesora jefe en octavo base. Susana Cuevas también. En fin, muchos profesores.
antiguos. ¿Hiciste primero a sexto básico en No, de preparatoria? primero, no, de primero a octavo. A octavo. Y después me fui al Luis Alberto Barrera. Oye, memoria de investigadora, ¿eh? Se sabe. Ernesto, perdón. Nos interrumpió para variar Mario porque nos viene a las reuniones de pauta. Entonces dijimos, cuando toque el tema del golf, dos cosas que son importantes. Ernesto es un distinguido golfista del Magallanes Golf Club, de los mejores en la especialidad durante muchos años, no sé ahora. Y él tiene una gracia que debe ser de los pocos golfistas vigentes que tuvo la oportunidad de jugar o estar en las antiguas canchas del club de golf, donde hoy día están los terrenos de la Universidad de Magallanes y de la Villa del población Golf. de la Villa del Golf. Villa del Golf, el loteo el golf. Claro, justamente ese club, la cancha del club se trasladó el año 73, fines del 73, pero antes tuvo 55 años en lo que es, ¿no es cierto?, la Villa del Golf. Yo recuerdo, porque mis abuelos trabajaron en el club, y recuerdo cuando iba en vacaciones, íbamos a jugar y ahí conocimos el deporte. Y recuerdo que una cancha, como explicaba, eran links. Habían dos en Sudamérica que eran links, que eran Mar del Plata y Punta Arenas, que eran terrenos no muy aptos para el juego, aledaños al mar. Y, por ejemplo, para cortar el pasto, llamaban a los ganaderos y llevaban un piño de oveja y así se cortaba el pasto en la cancha de aquí de Punta Arenas. Hay un recuerdo para los 100 años, un monolito que recuerda que ahí estuvo la cancha, y un ciprés antiguo, que es donde estaba la Casa Club, que después fue trasladada al Río Los Ciervos y nuevamente trasladada a lo que es hoy día el club de golf. Después lo que es la cancha misma que se llamaba el club de golf, Sí. ahí ya venía Bahía Catalina, no, el resto no había nada construido. Bahía Catalina. Y lo curioso es que, por ejemplo, cuando había un día muy bonito, la gente invadía y cruzaba la cancha y iba a la playa, porque playa del golf. ese sector era muy bonito, muy, muy bonito, entonces la gente cruzaba, no le importaba. interrumpía el juego. Sí, pasaba nomás. Digamos que ese club fue fundado Por los británicos, inmigrantes escoceses principalmente. Sí. El 17. El 8 de octubre del año 1917. Pero antes venía el golf, porque cuando llegaron los británicos a fines del siglo XIX, con todo el auge de la ganadería, la introducción de la ganadería ovina, ellos llegaron con sus palos de golf, sus costumbres, y empezaron a practicar la estancia en donde estuvieran. Entonces después, más adelante, fundaron el club, que entre paréntesis el quinto más, es en rigor el más antiguo de Chile, porque conserva su denominación original, pero es el quinto fundado en Chile. ¿Qué año empezaste a jugar golf? Yo empecé el año 1977. 1977 con Ya en la Jaime nueva Arancibia, Ya en las nuevas canchas. en la nueva cancha. Jaime Arancibia, quien más estaba en ese tiempo, Ernesto Muralski, Ernesto Castañón, Jorge Bisaca, Daniel Alarcón, después Juan Ursi vino después, vino en 1980, 1979, también Dante Virizuel, es de los antiguos. Bien, vamos a Perdón, ¿y tú qué edad tenías cuando empezaste? Tenía 15 años, 14 años. Y vamos a terminar con el golf porque en algún momento les dije que si nos arrancamos vamos a poner al docente. Oye, y ahí de Puerto William, ¿saltamos dónde? 3 años y me vine a Punta Arenas. Yo he hecho toda mi carrera pedagógica aquí en el aula de Puerto William, liceo técnico femenino. Ya. En ese tiempo era liceo técnico femenino, liceo técnico B4. Perdón, para que la gente se ubique. En María 21, Betty. en Magallanes, Con Carrera Pinto. con Carrera Carrera Pinto. Claro, donde está ahora me parece sellado, En ¿no? el Sella, Sella, sí, sí. Sella. Por el año 90 u 89, no recuerdo el año, comenzó el Novelius. Ya. Y me llaman en ese tiempo dos profesoras que habían sido profesoras Nélida mías, Orellana, profesora Nélida Roach. Díaz Nelia Díaz. y la tía Lucy Bulgevich. Volker, sí. Y nos llaman a este proyecto nuevo
Y nosotros fuimos los profesores fundadores de ese colegio con Antonio Quiriquín, con Dani Perich, estaba yo, en ese tiempo Marta Silva, que me había hecho muchos años atrás, me había hecho química en el San José, por ahí hizo una horita Freddy Gómez, recuerdo que el Gordo Aguilar llegaba a ayudar en la parte del control de los libros, asistencias. Pedro Barrié, se formó un lote muy simpático, muy comprometido, Pato Rojas, Bukosich, bueno. Y al poco andar, las tías me dicen, oye, vente con nosotros, o sea, ven con horario completo, digamos. Y ahí me quedé en el Novelius, después fui al Darwin, estuve en el San José, volví, mira, después de alumno, volví como profesor, estuve allí como 6 años, alemán, y ahora estoy en el Liceo Experimental UMAG, con unas poquitas horas allí. Y siempre el preuniversitario. Y claro, eso con grandes logros. Lo comenzamos con Antonio hace ya como más de 20 y tantos años. Y nos ha ido bastante bien por la cosa metódica, por los resultados. Claro, pero el resultado no se da por sí solo. Tú tienes que especializarte en esa área, en la mía, la parte de la comprensión lectora, digamos. Y Quirico, bueno, lo suyo, colega con Ernesto y profesor Luis, de historia. ¿dónde sale el tema político? Porque fuiste candidato a concejal, candidato a alcalde en la última elección. ¿Dónde la motivación? Siempre me ha gustado a mí la cosa social. Es un vínculo que he tenido desde que yo estaba en el colegio y comencé en esos años a participar de los centros de vacaciones. Sebas. Los Sebas. Por allí te contactas con realidades que de repente no conocías nomás. Y como que te llegó esa cosa de preocuparte o de trabajar por los otros, que es un poco la enseñanza que nosotros recibimos en el colegio, digamos. ¿Pero en la universidad participaste? En los primeros años no. Curiosamente, mucha gente que en ese tiempo pertenecía a la democracia cristiana se acercó a conversar conmigo. Y yo felizmente les dije que no. Estaría renunciando. Estaría sin partido. A los presentes, ¿no? Se pueden algunos. Sí. ¿Qué año estuviste en Valdivia? 78, como te digo, llegamos hasta como el 84, 80, por allí. Esa es la época. Y de ahí yo empecé a incursionar más fuertemente en lo que fue el Partido Socialista. Pero en esos tiempos ustedes sabrán que era una actividad un poco con alergia, disculpen. ¿Estás tranquilo? Esto de los cambios muy clandestino, era una cosa que había que cuidarse porque la persecución era evidente en esos tiempos para aquellos que no congeniaban o no condescendían con la dictadura. Yo me vine a Punta Arenas y obviamente en William no vas a hacer actividad política, es una base naval. Pues, sí, no. Ahora estoy pensando que te mandaron a William. No. Pero no, yo fíjate que yo en el aula, lo pueden decir muchos alumnos, yo nunca he incurrido en la política como buen profesor, como profesor. Sí. Mi actividad partidista o mi interés ideológico siempre los he hecho fuera de... Y como te digo, yo puedo colocar aquí alumnos que te pueden decir que yo nunca hice ningún tipo de proselitismo. Pero por incentivar la literatura ya está haciendo pero un acto eso es otra cosa. ¿Ya? Es un acto de rebeldía. Que los niños lean mucho. ¿Ya? Yo le hice clase a Martina, le hice clase a Emiliano, le hice clase a la Carito, ¿no es cierto? Perdón, que son los hijos de los Los mayos, hijos. ¿no? Tuve la oportunidad, bueno, de tener a tu hija en preuniversitario. Yo separo eso, yo separo los roles que uno debe cumplir y que la sociedad además te demanda, digamos. Yo no considero que cualquier tipo de profesión tú la utilices para una cuestión de proselitismo. Yo creo que tu accionar o tu estilo de vida o tu compromiso tiene que ir por otros lados. ¿Ah? No influir, sobre todo nosotros como docentes, en niños que se están formando. Tú tienes que mostrar caminos, por eso nos llamamos pedagogos, el que conduce. Oye, hablando de pedagogo, ¿algún recuerdo de algún profesor especial? ¿De acá dices tú? Sí, de tus profesores de básica y media. No, yo tuvimos profesores geniales. A ver, por la básica, que me disculpen, digamos, si tú siempre dejas en el olvido algunos, pero Nélida Cárdenas.
Doña Nelly. Nélida Cárdenas es una profesora espectacular que marcó a muchas generaciones. Rosario Uribe, que mira, y curiosamente yo llegué a San José y Rosario todavía estaba... fuimos colegas. Mira. Rosario fue mi profesora de básica. Estuve trabajando, Freddy Gómez. Freddy Gómez. Biología. Freddy Gómez nos hizo clase, nosotros salidos de la universidad, así de paquete venía, ¿no? Un maestro, Freddy Gómez, por donde el hombre de biología. El profesor Cañas. Claro, Cañas nos hacía física. Ay, Dios mío, qué manera. Enrique Cañas. Enrique Cañas. No me diga, porque igual yo en física no. Oye, en física, el azul. Pero eran tipos comprometidos, lo hacían bien, digamos. Sí, Jorge Navarro, que recién Jorge hablábamos Navarro, profesor de historia. Profesor de historia, nos hacía en ese tiempo Nuestro querido economía. Alcachofa. Sí, querido Alcachofa. Un saludo para nuestro profe. Obviamente, cómo no recordar al querido padre Muñoz. Pues, Héctor Muñoz Brañas. Héctor Muñoz Brañas fue un formador de generaciones y generaciones dentro del Liceo San José. Y yo rescato mucho de eso, porque yo aprendí mucho de allí, digamos, de Freddy Gómez, por ejemplo. Yo le tengo mucho afecto y mucho cariño. La Nélida, como te digo, Rosario, los que te fueron de chico conduciendo por allí. Y más grande tú vas asumiendo que sí, esto puede ser. Esto puede ser. Y yo creo que lo decidí allí como en segundo medio y ya tenía claro que me iba a ir a la parte de la pedagogía. Tú, Ernesto, ¿qué recuerdo? Ya nos nombraste de la escuela Sí, 1 de con una la- tremenda de la- memoria. sí. Y ¿Y de la enseñanza media? De la enseñanza media, bueno, un extraordinario profesor, Fulvio Molteni. No, Fulvio Morceni, que lo Extraordinario. tuvimos aquí en la tertulia magallánica. Sí. Le mandamos un gran Fue profesor saludo. mío igual, porque yo estuve en el Liceo de Hombres, primero, segundo y tercero medio, y me tocó con don Fulvio. Claro, yo recuerdo que el primer semestre se finalizaba, y faltaba una semana para que termine las clases, y él llegaba, y esa semana no era chime libre, seguía con las clases. Entonces, un profesor extraordinario. Después tuve a Manuel Gamín, profesor de artes plásticas, muy buen profesor, pintor. Jesús Roldán, Jaqui, También, ya historia. profesor de historia. Después fue director del CEIA. Fuimos colegas con Jesús en ese tiempo el Liceo Técnico Femenino. Después la Adriana Remer, profesora sí, Adriana Remer de historia. De historia Que también. hizo en el La- Liceo de Niña. Bernardita Dotman, inglés. La Rita Derpich, inglés Inglés, también. sí. Gabriela Caviedes, francés. Doña Gaby, Sí, Gabriel. alta. Bueno, el rector era Santiago Guich. Santiago. Y Y después el señor Vera, un tiempo. cuando yo ¿Papi entré, Vera? él se iba. Papi Vera. Justo el primer día, digamos, que entramos en marzo, entré al liceo y se iba al 76, se fue el Inspector el señor Slavich. Raúl Flavich, exactamente. Fernando Álvarez, profesor de educación física. Mario Rivera, profesor de educación física. En fin, muchos. Carlos Mejía. Carlos Mejía, sí, pero no me hizo clase, pero Pinito Torres. Don Pinito Torres. igual con su sombrero. Sí. Terrible. ¿Y cuándo más o menos descubriste tu vocación? Bueno, yo siempre fui humanista. No era malo para matemáticas, pero a mí, digamos, siempre fue humanista, me gustó el castellano e historia. Seguramente el castellano me gustó porque por toda la enseñanza de don Fulvio Molteni. Historia me encantaban las clases de Jesús Roldán, de la Adriana Remer igual. Entonces ahí me motivó eso y realmente seguí la senda humanista. Aclaremos que tiempo atrás uno tenía que tomar una decisión en cuarto medio, no, Tercero. en tercero medio, si De se iba segundo, por el lado tercero. científico o el humanista. Era así, ¿no es cierto? Se sigue. Sí. Ah, sí. Que es una tontera, porque no es un plan electivo, como te dicen. Pero- Tú lo eliges. Pero en ese tiempo nosotros, Lucho, no dimos la prueba de aptitud académica. No era la prueba que se está dando ahora, ni No. prueba de aptitud académica, y en esa prueba nadie iba a los preuniversitarios. No existían. Casi no existían. Claro que no, te preparabas solito. Uno con lo que, ¿cómo se llama? en el colegio. Hacía en la escuela, lo que aprendía en la escuela, y, ¿no es cierto?, la prueba. Y nosotros la dimos, ¿tú te acuerdas que la dimos en septiembre ese año? No Que me fue acuerdo. uno de los tantos experimentos no me que acuerdo. hubo que A la vuelta vamos a ir a una pausa comercial y volvemos a Tertulia Magallánica para que nos digas cómo fue esa de las ruedas en septiembre. Ya nos vamos, amigos, y volvemos.
Y volvemos aquí a la tertulia magallánica desde la Perla del Estrecho. Los invito, amigos, a seguirnos en Facebook, la Perla del Estrecho, tertulia magallánica, y ahí nos pueden hacer insinuaciones. Lo mismo en YouTube. En YouTube también están más de 90 programas, las 6 temporadas anteriores de Tertulia Magallánica. YouTube, Tertulia Magallánica, y pueden ahí revisar todo ese material. Así que en septiembre dio la prueba usted. ¿Antes del 18 o después del 18? No recuerdo. ¿Con resaca o sin resaca? No recuerdo. Tiene que ser después, pero no la recuerdo. No recuerdo la fecha exacta, pero me acuerdo que fue en septiembre. Buena la anécdota entre comerciales respecto de aquellos que dieron la prueba en septiembre sin saber cómo les fue. Un amigo da la prueba, no le va tan mal, pero reprobó cuarto medio, pues tuvo que... Se tuvo que guardar el puntaje. 77, pues. Ay, se dieron cuenta que el experimento no... ¿Y cómo se postulaba en ese minuto a la universidad? El proceso de admisión es más o menos el mismo que Porque, tienes ahora. No, pero escúchame, nosotros salimos del colegio el 74 y cuando dimos la prueba de aptitud, ¿cierto? Tú dabas la prueba e inmediatamente llenabas un formulario con 10 oportunidades. Sí. Eso me acuerdo. Había una cartilla que todavía tengo guardada, digamos. Sí. Ya con el puntaje, pues. No, sin el puntaje. No, nosotros con el puntaje. No, parece con el puntaje. De acuerdo a tu puntaje, Postulado. Esteban, por favor, tú que Bien. tienes mala memoria, yo te voy a contar. ¿Sí? Pero hazla cortita, Si no porque te no- acuerdas cuando saliste del colegio. Claro, sí, está bien. Pero hazla corta, María. Oye, uno daba la prueba de aptitud, ¿cierto? E inmediatamente postulaba, había un cartoncito, entonces tú colocabas tus opciones. Bien. Y el sistema, una vez que tú ya tenías el puntaje, que te lo daban en enero, por decirte una cosa, Diciembre, el 19 de diciembre del 74 salieron los puntajes. Bueno, Ya. Porque era el día de mi cumpleaños, ya. y además el puntaje salía en el diario El Mercurio. En el Mercurio. Mercurio. Entonces nos Una fuimos al letra chiquitita. aeropuerto a buscar los pasajeros que bajaban con el Mercurio, y ahí vimos nuestro puntaje. Tienes toda la razón. Había que buscarse en ese También había que llamar a algún conocido en Santiago. En Santiago. Tengo un amigo porque la edición de provincias salía antes que la de Santiago, entonces el diario que se venía a provincia ya estaba impreso. Entonces si tenías algún amigo y tienes alguien que conecte, Ya. y llegabas. Ya, Está sigue, bien, termina. que sí, ahí. es que en Ya. realidad, digamos, no venía con el diario, sino que era un suplemento, ¿cierto? Bien. Bueno, como dice Mario, ahí salían los puntajes, pero en base a ese puntaje ya en forma automática, ¿cierto? De acuerdo a los puntos que tú necesitabas, por ejemplo, para estudiar ingeniería comercial. Sí, dale. Entonces la Chile tenía puntaje de corte 670 puntos. Si tú habías sacado 640 ya y habías optado como primera opción ingeniería Fue la comercial, segunda. ya no quedabas. Ibas a la segunda. Y si en la segunda tú habías puesto leyes y el puntaje de corte era 680, tampoco. Y así. Iba Y- bajando. Y en el séptimo entraba. y entraba donde el puntaje de corte te daba. Entonces uno tenía que tener bien claro, ¿cierto?, qué es lo que quería hacer. ¿Cómo iba a poner sus opciones? Sí, no, sí quedaba claro, tiene razón Mario, sí era así, porque tú llenabas esa cartola, que por ahí yo incluso mi mamá la tenía guardada por ahí, y claro, era no sé si 10, yo puse como 6, ¿no? Sí, Eran 10, todas pedagogías, eran todas pedagogías. En diferentes, generalmente uno optaba la misma carrera, pero en diferentes Oye, universidades. también. Y Claro. los preuniversitarios que habían en ese tiempo, yo recuerdo uno solo, que era el Kennedy. ¿Qué? John Kennedy, claro. John Kennedy, en calle Colón. En calle Colón, ¿cierto? Estaba. ¿No estaba aquí en Boria por un pasaje o no? No, ese era Pero Alonso Figueroa. el único, creo, el el único. único que había era el don John Kennedy que estaba a cargo. Sí, que hacía preuniversitario y también preparaba en Él, el matemáticas. maestro, era ese hombre. Oye, dicho sea Pero paso, clases de inglés era eso fuerte, pues. Sí, claro. Inglés era su... Sí. Figueroa se llamaba él, ¿no? así es. Pero no tiene nada que ver con el instituto. No, el Alonso El Figueroa. Alonso Figueroa no fue una continuidad. No. Ah, ya, nada que ver. Yo sea de paso ahí conocí a Maribel. ¿Qué tal? Haciendo Gracias. preuniversitario. Matemáticas. Él era muy capaz, ese hombre. Alonso. Conocí a mi santa. Sí, John Kennedy se llamaba su instituto. Y su fuerte era inglés. Sí. Pero
obviamente como él tenía capacidades diversas, enseñaba matemática, Así castellano, es. y ahí algunos se preparaban. Después ya se especializó y... Sí, claro. Mario, y si nos dedicamos ahora a Si dejamos hablar a los invitados, ¿te parece? Es que es una, Esteban, es que sabes que esto es una tertulia, entonces... Exactamente, sí, tienes razón. No puede ser, no puede ser Lógico. todo tan así. Claro. Ernesto, recuerdos de Valdivia. ¿eh? De al día, mucho recuerdo. Sí, ¿eh? Bueno, desde 5 años nos jun- venía para vacaciones de Pascua. nosotros veníamos una vez al año. Al año. Una vez porque el Sí, presupuesto po, no alcanzaba. no te Y Oye, y lo mismo que está pasando ahora. ahora, claro, una vez nomás, no va para más. Y veníamos el 23, 22 de diciembre, ahí, sí, luchando con los exámenes y salir lo más pronto posible para poder llegar a Punta Arenas, ver a la mamá, al papá, a los hermanos, en fin, a la familia, A comer los abuelos, bien. a comer bien, a dormir bien. Agua caliente. Agua caliente, sí. En las pensiones nos restringían 5 minutos. La ducha era máximo 5 minutos. ¿Ah? Y bueno, también las comidas ahí nomás, en fin. Pero es muy bonita experiencia. Además que Valdivia tiene ese encanto de, bueno, mucha gente no aguantaba un semestre en Valdivia por la lluvia, no se acostumbraba. Oye, el echarle de menos a la familia. No se acostumbraba por la lluvia, la humedad, el frío fundamentalmente. Perdón, ahora los muchachos están conectados. ¿Me das un par de segundos nomás? Ahora uno con el celular, WhatsApp, o esto, Sí. lo otro. Antes, ni teléfono, compadre. El teléfono. Teníamos que ir a la telefónica Claro. a hablar por teléfono. Perdón, La espera, ¿qué espera lo que ahí? no hemos ¿Cuánta hay dicho demora? Que la gente sepa que Ernesto tiene un hermano mellizo. ¿Sí o Gemelo, no? sí. Claro, Él estudió en Valdivia Ciencias Sociales y Filosofía. Entonces nos confundían. ¿Ah, sí? Cuando pasaban me decían hola, hola, y yo. No, entonces Había que saludarnos. había que saludarnos más. Había que saludarnos. ¿Alguna vez se cambiaron así? Oye, Sí, ayúdame. muchas veces. No me digas. Él se hizo pasar por mí y resulta que su señora actual, digamos, yo la conocí primero. ¿Él está en Puerto Montt ahora? Está en Puerto Montt, sí. Profesor. ¿Se llama Profesor Ernesto de. igual? No, se llama Francisco. No, ubica. y trabaja en un colegio franciscano. Y otro buen golfista. Pues sí, él juega en Puerto Varas, en el Alba. Así que otros recuerdos de Valdivia cuando fue la selección de básquetbol juvenil, me acuerdo. ¿Desde acá? De acá fue, a ver, me acuerdo ahí iba Nicky Radonich de entrenador con Ojeda. Después fue Kiko Lauler, Damiano, sí. esa selección que fue extraordinaria porque el grupo de Magallanes cuando fuimos a Me imagino, ahí, animar, a en el incentivar Coliseo, en el Coliseo. Nada menos que el Tremenda Coliseo. barra Sí, de Magallánico, ¿sabías? sí. Y bueno, ese campeonato hubo un triple empate entre Valdivia, Valparaíso, Punta Arenas, Valdivia y Santiago. Y al final ganó Valdivia. En el mejor momento de Kiko Lauler en el básquet. Venía el sudamericano donde había sido segundo goleador y una estrella. Y todos los magallánicos alentando a Punta Arenas. Muy bonito recuerdo. Es que los magallánicos en Valdivia al parecer eran, pero dueños de casa. Colonia. Sí, sí. Y nos juntamos. ¿A jugar truco? Sí, bueno, yo no jugaba truco, pero Pero- mis compañeros sí jugaban truco, nos juntábamos en los cafés, en fin. ¿El Guaún? había ¿Conociste el mucho Guaún? magallánico. ¿El Guaún lo conociste? Sí, sí. Ay, ¿usted Eso conoció era el Guaún? de la de la- periferia. La bohemia. Era la bohemia. Don Jorge Milla lo frecuentaba también. Claro, es que eran locales. Sí. Eran así como de Y barrio. todos los magallánicos nos ubicamos. Todos. Todos. Luis, Ernesto, ambos ya no están haciendo clases. Perdón. Yo sí, Luis está volví, haciendo sí. clases. Ernesto nos contaba hace un año. No. Cuéntenos esto, cómo ha evolucionado, no sé si la docencia, indudablemente que sí han evolucionado las generaciones de ¿cómo se llama?, de estudiantes. Ustedes fueron estudiantes, eligieron esta carrera
porque veían todo lo que hicieron los profesores con ustedes y seguramente quisieron replicarlo, y en más de algún momento se fueron dando cuenta que esto había cambiado y no necesariamente para bien. Cuéntenos eso, ¿cuál ha sido la experiencia como docentes en el tiempo? Obviamente, son épocas distintas, entonces indudablemente. evaluar con el mismo parámetro Sí. cada década, por ejemplo, es bien peligroso, digamos, en ese aspecto, porque hay muchas variables que han influido para que estemos en el estadio que estamos en estos momentos en la educación chilena. Yo diría que los chiquillos en general van asumiendo los valores de su época, lo que hicimos nosotros, ustedes antes, los que nos están escuchando, los que vinieron después, etcétera. Yo creo que el problema de la educación en Chile es una cuestión mucho más de fondo, que nunca hemos tenido una política clara de lo que queremos realmente como educación para este país. Llevamos aproximadamente 30 o 40 años experimentando con la educación en Chile. Primero fue yo creo, pues, el gobierno Frei Montalva ya pero hubo una- te hablo desde que yo empecé, digamos, ya. en la cosa del aula. Ya. Que primero era la municipalización, que en Francia existe, que es una cuestión que parece que les da resultado, pero no lo que se implementó acá, o sea, no, una tontera por donde la mires. Nos hablaron de la reforma española, de los franceses, nos hablaron después de los japoneses. Cada año tú vas experimentando, y resulta que en la ciencia tú experimentas, si algo no te resulta, no lo haces más, pues. Claro. ¿Ah? Ensayo y error. Pero aquí el ensayo de error es error y error. Entonces fíjate que si nosotros hacemos memoria a la gente que nos está escuchando, el sistema educativo chileno pretende que un niño, voy a hablar solamente de enseñanza media, después voy a ir a la básica, sea bueno para el lenguaje, matemática, inglés, historia, química, física, biología, Arte y música. artes, música, deporte. O sea, cualquier sistema educativo exitoso, como lo están mirando ahora, eso no existe. De hecho, estamos mirando con muy buenos ojos Finlandia como la mejor educación del mundo. Que alguien me diga si un niñito con 6 años va al colegio a aprender a leer en Finlandia. No, pues. No. Van a adquirir habilidades de otra naturaleza. Incluso Japón está en un sistema educativo que ha cambiado totalmente. Ahora ellos están educando ciudadanos para el mundo. Y acá seguimos con la lógica de la escolarización y un apego, pero ya diría enfermizo, a lo que es el currículo. Un currículo que por lo demás se han hecho ajustes, adecuaciones, pero que a la larga no te conduce a lo que realmente nosotros queremos. O sea, yo te insisto, en ningún país exitoso un niño puede ser bueno para 7 cosas. Recién tú me comentabas, oye, física, yo era mala para física, química, lo único que aprendí de química es que una solución de absoluto solvente lo aprendí con piscola, hielo y la Coca-Cola, digamos. Oye, y entrabas a la clase sufriendo, no con el ánimo de descubrir y enriquecerte, ¿no es cierto? Sí. Sí, pero Yo creo- pero además, mira, teníamos 3 horas, por ejemplo, de matemática y 3 de lenguaje. Con la jornada escolar completa, que fue otro invento Sí. y una estupidez por donde lo mires. Entonces, 3 horas son poco, te voy a colocar 3 horas más. Si a mí ya no me gustaba el lenguaje, me colocaron ahora 6 horas. Y lo mismo ocurre en matemática. Y las autoridades que hemos tenido los últimos, yo te diría los últimos 4 gobiernos, y quizás más desde que recuperamos la democracia, no han dado en el clavo de lo que realmente se necesita. Luis, mira, la subsecretaria de Educación Superior de visita en Punta Arenas hizo ver que están preocupados porque el 10% de los profesores egresados al primer año de aula se retiran. Luis, Ernesto, si tuviesen la oportunidad hoy día de terminar la enseñanza media de volver a elegir la profesión que abrazaron, ¿lo harían? Yo creo que los tiempos cambian, con la experiencia que tengo. Que no cueste tanto. Dime sí o no y después argumenta. Yo creo que no. No es porque esté desilusionado ni nada por el estilo, porque en estos momentos está muy difícil el tema de la educación. Como decía Lucho, el problema está en que las escuelas, los liceos son
prácticamente cárceles. Tú no puedes tener a un niño desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Antes por lo menos decían, pero nosotros hacíamos eso y mucho más, salíamos a las 6 de la tarde. Pero resulta que teníamos un descanso, íbamos a la casa, compartíamos con nuestro papá, la mamá, con nuestro hermano y después volvíamos al colegio. Pero ahora no, los chicos están de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el colegio. Entonces terminan prácticamente odiando al colegio. Luis, ¿te da rabia o pena eso? A mí me da mucha rabia, digamos, porque, como digo, mucha rabia porque yo siempre culpo a aquellos que, siendo autoridades educativas del país, ¿cómo tanto experto no va a atinar? Pero el problema de la educación en este país es que, como decimos, tenemos mucho cacique y muy poco indio. Está lleno de expertos por donde los mire. Pero cuando tú encuentras un experto en educación de 20, 25 años que no ha hecho en 20 años clases, ¿de qué expertise me estás hablando? Y lo otro es que habría que agregar que la educación parte en la casa, en la familia. Entonces la familia en estos momentos está en crisis, por lo tanto los chicos que aprendían, ¿no es cierto?, los hábitos, llegan a la escuela y no tienen hábitos, entonces el profesor asume todo lo que no le ha dado o lo que no le dio la casa, la familia, entonces es una doble pega para el profesor, para la escuela en realidad. Y vamos a hacer un alto para ir a una cápsula y volvemos aquí a la tertulia magallánica. Estamos nosotros acá en la tienda del Buen Jorge, también conocida como Granja Marina, en fin. Es una tienda distinta, es una tienda para venir a verla, a degustar un café, a comerse un calzón, ¿cierto? Y ver con el cariño magallánico que está hecho esto, que vamos a ir nosotros recorriendo la tienda. Esto se produce acá, en la planta de Tierra del Fuego. Estoy con el propietario acá de esta hermosa tienda, don Jorge Luksich Babaich. Por mi madre. Correcto. Don Jorge, cuéntenos cómo se hizo esta tienda. Yo recuerdo esta casa desde siempre, pero te dejo, Jorge, la cámara, por favor. Bueno, la verdad que para ver la idea y ver los orígenes de esto hay que remontarse a muchos años atrás, tal vez 100 años, cuando llegan los emigrantes, los abuelos, que traen toda una cultura gastronómica. Y es una cultura que al avanzar el tiempo la trajeron los abuelos, nuestros papás también la siguieron, pero nuestra generación empezó a perderla. Porque si tú te acuerdas, antiguamente los regalos a los amigos, los regalos de Navidad era un persut, era castradina, esa era la moneda de cambio que había. Y eso se empezó a perder. Y yo cuando vuelvo hice una carrera profesional en Europa, y cuando vuelvo de Europa por el año 90-91, y vengo a instalarme de vuelta a Punta Arenas, no tenía claro qué iba a hacer, porque yo estaba en un concepto totalmente distinto. Y en eso me empiezo a acordar que una de las cosas que me llamaba la atención a mí en Europa eran las tradiciones y cómo ellos, desde las casas, que yo tenía amigos que las casas eran construidas en 1400, 1500, y los quesos y los jamones y todas esas cosas, era un valor tradicional de las regiones donde yo había estado y que admiraba mucho. Y yo digo, ¿por qué no en Magallanes rescatar los orígenes de los pioneros que llegaron a Magallanes y se instalaron y trajeron ciertas técnicas o ciertas necesidades? Porque si tú te fijas, en la época de los abuelos nuestros no habían refrigeradores. Entonces la forma de conservar las carnes, sobre todo el cerdo y eso, era carnear un chancho en el invierno para que no se le echara a perder, salar,
ahumar, que eran los medios de protección que tenían las carnes, y de ahí tenían el invierno asegurado, como decía el pariente nuestro por venir. Entonces empecé a compatibilizar este tema que a mí me gustaba mucho, que además me tuve que meter en Europa cuando llegué, pues no sabía hablar, ni leer ni escribir. Llegué a Francia y la verdad que yo en el colegio no destaqué, bueno, te consta, por lo brillante, ¿no? Entonces, en un principio yo, para poder subsistir, como no leía, no entendía, no escribía, era peor que un analfabeto. Tuve que hacer trabajos que eran muy sencillos de hacer. Y me destiné a trabajar en las horas libres que yo tenía de lo que estaba haciendo. Me dedicaba a lavar platos, trabajar en restaurantes. Y ahí fue naciendo esta habilidad, o llámalo como quieras, relacionado con la gastronomía. Y cuando vuelvo, digo, ¿a qué me dedico? Bueno, un tema que siempre me ha inquietado es la gastronomía. Y ahí empieza toda esta intención y todas estas ganas de hacer cosas y rescatar recetas. Porque estos jamones, Jorge, que hemos visto acá, ¿esto lo ahumas tú? Sí, claro. Se ahuman en tu planta. Cuando tú quieras, tenemos la planta arriba, que me gustaría que subieras y pudieras hacer una nota y ver. La verdad que hemos perfeccionado mucho, pero sin cambiar el tema artesanal. Pues yo creo que una de las cosas muy valiosas que tiene esto es la artesanía, en la cual tú, por ejemplo, no inyectas, solamente trabajas, masajeas, salas, en fin. Yo acabo de venir de un curso en España, y una de las cosas que más rescataban los españoles, que dentro de este curso nos enseñaron los beneficios de las cosas adicionadas a las carnes. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como los nitritos, nitratos, todo este tipo de Las sales. productos. Sí, pero son sales un poquito más químicas. Entonces, nosotros tenemos un gran valor, que estos productos no tienen química. Fundamental. Es fundamental. Entonces, tienen algunas desventajas y tienen algunas grandes ventajas, que estás comiendo un producto absolutamente natural. Y eso es lo que yo quise conservar. Entonces, tenemos dos cosas. Tenemos unas recetas antiquísimas que trajeron los viejos en los años 1800 fines, rescatadas, y además, después de esto, con un proyecto Corfo, me fui a Italia, que Italia es la capital, la verdad, la Italia, Parma es la capital, y San Daniele es la capital de la charcutería, del salame, del jamón del mundo. En realidad, así lo veo yo. Entonces, he ido mucho, he ido unas 10 veces aproximadamente a buscar recetas, a ver lo que están haciendo. Oye, Jorge, tú sabes que la tienda es hermosa, y a mí me da la impresión de que esta era tu casa. Esta era la casa, mira, nosotros primero vivíamos en la casa al frente, por 2 años, 1 año, 2 años, y después mi papá compra esta casa. Y aquí vivimos, bueno, yo viví hasta los años 74 y me fui a la universidad. Luego mis papás quedaron, después por problemas de salud, los viejos se fueron a Santiago, y ahí yo compré esta casa a la familia. Y tú aquí hiciste la tienda. Efectivamente. Oye, Jorge, tú sabes que el tiempo en televisión Es oro. es muy corto, y yo te voy a agradecer, ¿cierto? Porque y quisiera que le hagas una invitación tú a nuestros televidentes que vengan a conocer esta tienda que no es única en Magallanes, realmente. Por favor, te dejo la cámara, Jorge, Sí. para que te despidas e invites a la gente. Bueno, en realidad son todos bienvenidos. Nos agrada mucho. Hay que entender un concepto. Nosotros, como norma básica y principal, es satisfacer los gustos de la gente. Nos encanta que vengan, les invitamos un cafecito,
ven, sienten en los aromas, ven lo que estamos haciendo y en el fondo esto es hacer un rescate y entrar a una casa, ojalá, de La dirección exacta, ¿cuál es? José Menéndez 1035. ¿Cuándo le vamos a poner el nombre definitivo a la tienda? Estamos en eso, el buen Jorgito está en eso. El buen Jorgito está en eso. Oye, un agrado de estar con usted. Muchas gracias, Jorge, por darnos la posibilidad de estar en tu tienda. Y creo que es único. Yo también los invito a que vengan, que puedan probar, degustar, comprar y llevar para la casa estos productos que son magallánicos y que son fantásticos. Muchas gracias. Antes que te vayas, me gustaría agradecer a mi cuñada en la pandemia que me ayudó a empezar el desarrollo, a la Jimena Morales, y a Juan Pablo Violich, que es el arquitecto que tengo en estos momentos y que ha estado muy presente y estamos empujando mucho este proyecto. Muy bien, muy bien. Eso creo que es importante, agradecerle a la gente que a uno le da la mano y lo abraza día a día. Jorge, un gusto, querido amigo. Y volvemos a la tertulia magallánica desde la Perla del Estrecho. Estábamos... Dígame. Luis me pidió el pase hace un rato atrás. No, yo siguiendo con esta idea de que no han sabido implementar políticas claras de educación, porque al final, ¿de quién es la culpa de todo esto? De los profesores. Tienes razón. Y otra vez, el hilo se corta por lo más delgado. Entonces tú no miras hacia arriba, ¿ya? A ti te obligan. Yo no sé, yo igual coincido con... ser profesor de nuevo, no sé. La subsecretaria hablaba que un 10%, 11 decía de cada 100, se está retirando. Pero la subsecretaria esta y todos los anteriores hacen un análisis de las consecuencias, no de las causas. Yo leí la entrevista y en ninguna parte señala por qué se está produciendo ese fenómeno. Y el fenómeno es, uno, por el tremendo agobio laboral que tienen los profesores, por el muy poco sueldo que tienen. La gente le puede decir, no, que los profesores ganan dinero. No. El profesor que recién ingresa a trabajar, e incluso los que ya tenemos bastante más canitas, no es así. No es que te paguen muy, muy bien. Entonces no hay un incentivo real para dedicarte a esto. Si tú, la gente no está escuchando de usted, si tú tuvieras 5 cursos de 25 alumnos y haces una prueba, ¿te llevas 125 pruebas para tu casa? ¿Sí? Si tú fueras un profesor, por ejemplo, de literatura, y yo hago que esos 5 cursos me lean un libro, me llevo 125 informes de lectura para mi casa. O sea, yo me llevé, ¿no es cierto? Estoy hablando de 5 cursos solamente, los profesores tienen más. Sí. Me llevé 250 trabajos para mi casa. Y eso la gente no lo ve, no lo... Y no es nada que tienes que entregar una planificación. Bueno, oye, además, cada 15 días, entonces como te digo, aquí hay se ha creado una superestructura de la educación. Sí. El ministerio antes lo controlaba todo. No es suficiente, pasémoslo a los municipios, otra superestructura. Oye, no es suficiente, creemos las agencias locales. Oye, no es suficiente, creemos la superintendencia. Oye, no es suficiente, creemos las agencias locales de educación ahora. Sí. Entonces, la subsecretaria que vino ahora, yo conversé con el secretario anterior cuando vino y estaba en el programa con el Pulga de Misa. Y me fui al cuello con el tipo. Incluso fui un poco agresivo, digamos. Porque le dije, bueno, ¿cuál es la propuesta de ustedes? ¿Cuál es? No, es que nosotros tenemos, yo la leí, le dije, y no existe ninguna propuesta a nivel de currículo en este y ni los anteriores gobiernos para cambiar el sistema educativo que tenemos. Y no la tienen. Para reencantar a los alumnos. ¿Cuál fue el compromiso de ese subsecretario Cataldo con respecto a la educación en Chile? 0. El tipo ahora está en el Ministerio del Interior. Entonces, realmente, cuando tú te encuentras con cosas así, por eso a mí me da rabia. La evaluación, y por último está la evaluación docente que, digamos, no cumple el objetivo.
porque un profesor, un buen profesor puede salir perfectamente mal evaluado y un profesor mediocre o malo puede salir bien evaluado. O sea, Pero ¿por qué no- eso, perdón? ¿Por qué eso, Ernesto? Porque el sistema, la herramienta no es buena. A ti te toca una filmación, te filman, qué sé yo, y eso es un show. Verdad, hay que preparar una clase. Preparar una clase que mi hija que es un show nomás. Tiene razón, hoy tengo que preparar mi presentación para... Que el portafolio. Oye, el yo lo he portafolio. escuchado lo he escuchado con mucha atención. Resulta que crisis. ¿Y cuál es la solución a esto? Pero eso te digo. ¿Cuál es la solución? Porque Mira, resulta, resulta que estamos... Esteban, por favor. La solución está en ver qué sistema, ¿no es cierto?, ha dado resultado. Por ejemplo, la reforma, ¿no es cierto?, nuestra reforma educacional fue copia de la española. Los españoles la aplicaron 2 años y se dieron cuenta que no servía. Pésimo. Y la cambiaron. Y nosotros estamos 20 y tantos años con la misma reforma. Para allá voy, Ernesto. Entonces- ¿Cierto? ¿Quiénes son los que están dirigiendo esto? Resulta que aquí hay un problema bastante más grande que tiene que ver, ¿cierto?, con la dirección, no solamente en el tema de la educación, sino que en todos los temas. Hoy día hay una crisis general, pues, ¿cierto? La educación obviamente es lo primero. Y si tú miras el año 81 cuando comienza, ¿cierto?, la educación privada, creo que ese es un punto de inflexión muy importante porque ahí se pierde la transversalidad de los colegios. Nosotros cuando íbamos al colegio, Claro. ¿cierto? Pero Y tú al perder la transversalidad empieza a dividir colegio público, Segregas. sí, colegio privado. Y en esa segregación, bueno, el que puede ir al colegio más caro, a parecer Que no te significa en ningún caso que vas a Que tener sea- mejores resultados. Pero escúchame, pero el padre que está pagando esas lucas que paga, exige. Ahora el padre pasa a ser el alumno, Claro. ¿cierto? Porque estoy pagando y estoy pagando Ese en es un colegio. papá alumno. No fue como en la época nuestra. Entonces, es un punto clave ese, ¿cierto? Está también el compromiso de los padres, como dijimos que la familia estaba en crisis, ¿no es cierto? Los padres que saben que tienen que sacar al hijo profesional o que se defiendan la vida, pero hay muchos estudiantes, ¿no es cierto?, que no tienen ese apoyo de la familia. Entonces ahí yo creo que también está el problema, un problema más allá de lo educativo, sino que más bien político. Exactamente. Hay que financiar esto de otra manera. Se Exactamente. sigue el sistema de financiamiento por asistencia No. y no por matrícula. O sea, imagínate nosotros en invierno. Obviamente tú llegas a un curso donde tienes 30 y van a faltar 7 o 8 porque están con gripe. Claro. Y eso significa Entonces, medio recursos. hoy día en las noticias sale que no sé qué colegios tuvieron que mandar a los chicos para la casa, municipales, porque Gasco les cortó el gas. No tienen dinero para cancelarlo. Sí, es un temazo. Quedan pocos minutos. Ernesto, tú escribiste un libro, Magallanes desde el ayer. Es un texto Sí, de estudio, de didáctico. estudio didáctico y que trata, por supuesto, de nuestra historia. Hoy día en los colegios de la zona, ¿se imparte algo relacionado con Magallanes en historia? Muy poco, ¿eh? En realidad hubo en un tiempo atrás un ramo que podía ser optativo, qué sé yo, pero en definitiva no porque hay demasiados ramos que, ¿no es cierto?, compiten con lo que en realidad debieran, ¿no es cierto?, en la enseñanza media estudiar, y en la enseñanza básica, la historia de la región, Pero, fundamentalmente. imagínate Pero este la tema- malla curricular es tan extensa, tan grande, Pero ahí, que no ahí da. hay un tema esto de aplicar una sola malla. Hablamos, ¿no es cierto?, de un país plurinacional, ¿sí o no? ¿Y por qué no nosotros, que además tenemos un sentido de pertenencia como no lo tiene ninguna región de Chile, poder incorporar dentro de historia, no sé, cada una de las regiones, en el norte, en el centro, aquí, algo de lo nuestro? Inclusive la historia de Chile, en realidad, cada vez está siendo menos, porque hoy en día prácticamente la historia es optativa. Y ahora está como obligatorio la educación
cívica, educación ciudadana. Pero la historia, ¿no es cierto?, fueron de a poquito, ¿no es cierto?, sacando la historia universal, Grecia, Roma, qué sé yo, que se pasa en básica, y ahora se pasa en pincelazo, historia de Chile prácticamente nada, y terminamos con educación ciudadana, que antes era un ramo o era una unidad. Oye, antes que estamos despidiéndonos ya, contaron los profesores que lo habían marcado un poco a ambos. ¿Y algún alumno que lo haya marcado? Muchísimos, yo no sé, generaciones y generaciones de mucho afecto para todos. Pero alguien en especial así le dice clase a tal persona. Y que hoy día destaque en el ámbito nacional o regional, por último. Hay chicos, no sé, el chico Luis Guenel está descollando, tú lo conoces, en el teatro a nivel nacional. Yo un muchacho que empezamos en el grupo de teatro San José con Mario Auxiliadora, que teníamos un gran gestor. Claro, entonces son niños médicos, no sé. Muchos. Y si no, tampoco. Yo tampoco le rindo mucho culto a los estudios superiores, digamos. No, por supuesto. Porque la educación además tiene que ir en eso. Perdón, Mario, muy corto. Recuerdo un encuentro de ex porgatelianos con el padre Muñoz, después de 35 o 40 años de egresado, y el padre Muñoz reconoce, estaba el Botón Aguilar en esa época y todo demás, reconoce a médicos, esto, lo otro, y tenía un compañero piloto de avión. Y no podían nombrarnos a todos. Pero como tú dices, todos de una u otra forma servimos. Y él dice, chuta, el padre Muñoz no sabe que yo soy piloto, sabe que soy piloto de avión, pero que igual tengo responsabilidades porque soy comandante de un 767 que llevo, me parece, 280, 300 personas a bordo todos los santos días. Y no se me cae el avión y no se me muere ninguno, tal como un médico. Entonces, rescato lo que tú dices. Todos los alumnos de una u otra forma hacen lo suyo en lo que le corresponda. Yo partí haciendo clase en el liceo comercial, con el director don Antonio Cusabe, cerca, siempre decía, este es el mejor comercial de Chile. Y bueno, tuve muchísimos alumnos destacados del comercial, después pasé al liceo de niñas, después pasó a ser liceo Sara Brown. Y ahí, bueno, en el liceo comercial tuve a la que fue gobernadora, la Paola Fernández Gálvez, gobernadora, sí. y destacado muchísimo alumnos que uno lo encuentra ahí, hoy, hola profe, uno no se acuerda, bueno, pasa el tiempo y qué bueno que nombró lo del comercial, porque durante mucho tiempo en la actividad empresarial, si es del comercial, es bueno. Es bueno. No, era la liceo industrial. Y don Antonio Cusabe era firme ahí, se ponía. Bueno. Carmen Delgado era la inspectora general. Carmen Jorge Navarro, profesor de historia, colega. La Magdalena Pisulich, me acuerdo muchos. Bueno, grandes recuerdos, con todos estos recuerdos. Teresa Lizondo, me acuerdo, profesora de contabilidad, tú la conoces. Llegamos al final con grandes recuerdos. Nos faltaron minutos, pero bueno, así es la tele. Y agradecerle, pues, una vez más a Tertulia Magallánica de aquí, la Perla del Estrecho. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por haber aceptado. Buena tertulia, simpático. El público lo dirá ahí en Facebook. El rating lo vamos a ver. Chao, amigos. Nos vemos. Chao.